Una vez había una gallinita negra muy lista y muy laboriosa. Vivía en una casita que había construido en el valle y la tenía siempre limpia y arreglada. Y en las montañas de enfrente vivía un viejo zorro muy astuto. Qué tunante era aquel zorro. Su casa era una oscura madriguera entre las rocas. Vivía con su anciana madre, que le ayudaba en sus fechorías. ¿Y qué diréis que se le ocurrió? Pues nada menos que comerse a la gallinita negra. Y por eso se pasaba las noches enteras sin dormir, pensando en la manera de cogerla. Tanto pensó que se quedó delgado como un palo. Hasta un día que ella cogió un saco así a la espalda y le dijo a su madre: «Madre, ponga ahí a hervir una olla de agua y procura que ya esté hirviendo para cuando yo llegue. Voy a pillar la gallinita negra y nos la comeremos para cenar». Bueno, probó meterse debajo de la mesa y le quedaba el hocico. Y después se colocó como pudo. Llegó la gallina y dice: «Por esta vez no me has podido coger, zorro malvado». Yo siempre he pensado que el cuento es una especie de casa en la que viven unas personas o unos personajes, ¿no? Entonces a mí me daba la impresión siempre de que el narrador es como ese intermediario que o bien te está narrando lo que está pasando dentro de la casa, de manera que tú casi virtualmente te haces idea de lo que está pasando en esa casa, o bien es capaz de abrir la puerta y invitarte a entrar y que tú veas lo que está pasando. El Homo sapiens empezó a ser sapiens porque empezó a contar ficciones, empezó a entender el mundo a través de la ficción, inventando, por supuesto, historias fantásticas, maravillosas. Y que el cuento pues lleva con nosotros posiblemente 140.000 años, mientras que la palabra escrita pues es muy reciente, hace 6.000 que hemos inventado la escritura. La transmisión oral pues es sobre la que se fijaron los mitos, sobre la que se fijaron pues, los arquetipos, o sea que yo creo que es la madre verdadera de la literatura, es de lo que llamamos literatura, es la literatura popular, es la literatura oral y es el cuento. Los cuentos encierran esa sabiduría que se quería transmitir, de ese bagaje de conocimientos que servían para la vida. A mí siempre me ha parecido la tradición como una especie de catálogo de respuestas a lo que uno se pregunta en la vida. Yo diría que el cuento está en la categoría más elevada. El primer contacto que yo tuve fue con la fábula, porque mi abuelo leonés siempre me contaba cuentos de zorras que perseguían a carros con gente que llevaba sardinas, y entonces algunos no los entendía muy bien, pero el mundo de las zorras, deseando comerse las vituallas de la gente que andaba por el campo, fueron los primeros cuentos que yo oí. Uno que me gusta mucho contar es que los cuervos, usted sabe que siempre que le hablas a los cuervos te hacen un programa, abren la boca. Son muy cumplidos, todas las veces que hablan le contestan, ¿eh? Entonces lleva un cuervo, un trozo bueno de carne en el pico, y una zorra que estaba hambrienta y lo ve, le dice: «Hola, Juan», y el otro «Guau», hace guau, se le cae el trozo de carne. La zorra lo coge a 100 por hora y desaparece. Y va más triste allá a su casa. Y le dice a su mujer: «Chica, mira lo que me ha pasado». Y le dice: «No te sofoques. Tú tranquilo, que le vamos a dar un buen escarmiento. Si mañana cuando pase por debajo de donde estemos nosotros, verás qué conversación vamos a tener». Pues nada, ya ven a la zorra que llega por allí. Se están allí los dos en la rama y dice: «Chico, que sí es verdad, que sí es verdad». Dice: «Pero bueno, ¿qué es lo que es verdad?». Dice: «Que nos han invitado a una boda». Dice: «¿Dónde?». Dice: «Ahí encima de esa nube». Dice: «Va a haber de todo, de todo, de todo. Va a haber gallina, va a haber pollo, va a haber ternera, va a haber de todo». Dice: «Y podemos llevar los invitados que queramos». Dice: «Claro». Dice: «Pero como yo no tengo alas». Dice: «No te preocupes. Mi marido y yo juntamos las alas, tú te subes el medio y tiramos para arriba». Pues total, que la zorra se sube encima de los dos y salen tirando para arriba y le preguntaban: «¿Ves el bosque muy grande?». Dice: «Pues sí, lo veo como una alfombra grande». Más para arriba. «¿Cómo lo ves ahora?». Dice: «Pues poco más que un pañuelo». Vamos más para arriba. Dice: «¿Cómo lo ves el bosque?». Dice: «Como un puntito». Y dice: «Vale». Dice: «Ay, chico, qué calor me estás dando. Si anda, apártate para allá». Le dice al marido.
Se aparta el cuervo y al apartarse el cuervo, claro, la zorra baja en picado. Tuvo la suerte de caer en un arbusto muy frondoso, con una copa muy apretada, por lo que no se hizo mucho daño, demasiado, o por lo menos no le costó la vida. Se vino para su madriguera y el búho que la estaba esperando, cuando la vio venir, le dice: hola, señora zorra, ¿qué tal le ha ido a usted en la boda? Y la zorra se limitó a decir: pues mire usted, si de esta escapo y no muero, no iré a más bodas en el cielo. Lo más conmovedor de todo esto es cuando alguien me dice: no sabe usted lo contento y lo agradecido que le estoy, porque en su libro he encontrado un cuento que me contaba mi abuela que yo había perdido por completo. Y me lo dicen casi con lágrimas en los ojos, porque es cierto que la función afectiva de crear lazos que tiene el cuento es insustituible. Quien te cuenta cuentos es una persona que te aprecia, porque dedica su tiempo a hablarte, porque intenta hilvanar historias para ti. Todas las personas que le preguntamos cuando eran pequeños a quién recordaban, siempre recuerdan a las personas que le contaban cuentos. El primer recuerdo que tengo es precisamente de mi abuelo. Mi abuelo era un buen narrador y además solía reunir público para contar cosas y las contaba con una gracia enorme, ¿no? Y entre ellas iban anécdotas, iban cosas que le habían pasado a él, pero iban cuentos también. Entonces la primera sensación que tengo es esa, estar al lado de mi abuelo escuchando cosas graciosas, que además siempre tenía una chispa especial para contar. Mis más antiguos recuerdos pues son las noches de invierno, cuando veníamos a ver a mi abuelo Felipe aquí en casa de tía Juliana, en la lumbre, en el hogar, en el humero. Se juntaban en invierno al fuego en la última planta de la casa y se ponían a contarnos estos cuentos. Realmente es extraordinario que un narrador iletrado, que no inculto, sea capaz de reproducir un cuento, básicamente de la misma manera, aunque le pueda añadir o quitar algunos detalles según las ocasiones, ¿no? Y el hecho de que sea iletrado lo explica mejor, porque claro, como él no tiene el apoyo de la escritura, tiene que confiarse a algo, y ese algo es la estructura del cuento. Y él sabe que eso es sagrado, entre comillas, ¿no? Eso no se debe tocar porque no el cuento se desintegra y pierde sentido, ¿no? Esa es un poco la clave de todo esto, y por eso esas personas extraordinarias que cuentan de corrido un cuento que puede durar media hora. Cómo se crean los repertorios y cómo una persona acerca los repertorios a su propia vida, que me parece que es un poco el secreto de la formación de la cultura popular, ¿no? Hay personas, como bien sabes, que tienen una cultura amplísima, en el sentido de un cultivo de la propia personalidad, que ha sido voluntario, que se ha basado en el interés propio por lo patrimonial y que todo eso da al final unos personajes que tienen un conocimiento amplísimo de la vida, de los oficios, del oficio que habitualmente tenían, de manera que la cultura está tan unida a ellos, está tan unida a su propia vida, a su existencia, que es una verdadera cultura. Chámame Ángel. Yo son de un pueblo que se llama Eirixúa, un municipio de Pontenova. Fomos 6, un morreu, quedamos 5. Aquela escola, bueno, os maestros pouco máis sabían que sei eu. En libros había un silabario, lle chamaban, en un libro segundo chamábamos ali a cara de Cristos. E esa cosa. Depois non había outros libros máis. Escribíamos nunha pizarra para non gastar o papel. Moitas veces quedábamos do colegio porque había que ir a chamar as vacas. E estuve ali, naquela aldea, ali trabajando todo o tempo. He ido nos inviernos, para no tener frío,
a serrar con esa sierra de aire. Y en el verano iba a Castilla, a la provincia de Segovia, a segar. Y así ha sido mi vida. Del otro lado del río tengo de hacer mi labor. Del otro lado del río tengo de hacer mi labor. La gente trabajaba en el campo. Y por las noches, cuando venían de trabajar, lo primero que hacían era lavarse los pies. Y después los niños se reunían alrededor del abuelo, de la abuela, y contaban esos cuentos. Mi abuela se quedó viuda con 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. Y todos los mayores nos acordamos mucho de cómo nos tenía allí y cómo nos cuidaba. Venían los jóvenes, más que nada era a eso, a oír cuentos. Todos contentos venían a nuestra casa. Ya no queda más que recuerdo la vida de antes. Pero había mucha más unidad que hay ahora entre la familia, ¿eh? Porque ya le digo a usted, esto de que, pues vamos de serano para aquí o para allí. Pues estabas allí de serano con toda la familia, contando historias o hablando de esto, de lo otro, o contando cuentos. Y se pasaba muy bien el serano, se pasaba pero muy bien, entre la familia. Una vez para un lado, otra vez para otro, ahora ya cada uno en su casa. Entonces no es como ahora, que ya está la tele y ya... Entonces no. Y antes se hacían muchos cuentos y muchas cosas en las islas. Las islas, madre mía. En España yo creo que han existido reuniones para contar en todas partes. Los inviernos producían ese aislamiento brutal de los pueblos, donde la gente ya había hecho todas las faenas y estaba aislada, recluida en su casa. Entonces se juntaban muchas veces por debajo de la nieve, haciendo caminos por debajo de la nieve, en 2 o 3 cocinas, y allí se hacía de todo. Se recitaban poemas, la gente que lo conocía los poemas, se contaban cuentos, pues la gente escuchaba, participaba, etcétera. Ahí se hacía de todo, ahí se bailaba, ahí se jugaba la baraja, ahí se ponían a hacer cuentos, ahí Dios del alma. Estábamos esfollando, éramos todos rapeciños, claro, tiñamos sono, queríamos nos deitar, e había que esfollar de noite. E entonces ele contábanos contos e entreteníanos, e meu padre sabía moitos contos. Na miña casa contaba moito o meu pai. Pois des que se denaba, pois xuntábase para a casa da Pulavila. Todos os pueblos había unha casa para xuntarse ali. E logo ali, según o tema que se quitara, empezábamos a xugar a baraxa ou esa cousa, pois xugábamos. E cando non empezaban a contar cuentos e esa cousa. E sabía un que tocara logo alga gaita ou unha flauta ou eso, tamén armábamos de baile. Hasta 1 da noite ou hasta 2 da mañá, algunhas veces, según caera o tema. E case todos os días, mentre non se empezaban os traballos do monte. En canto se empezaba eso, non, xa non se iba pola vila, viña a xente cansada de traballar, esa cousa. Entón xa acabamos as polevilas. En las cazas de esta zona, por lo menos del campo, pues lo único que había eran los cuentos y unos romances que se cantaban desde 1 de noviembre hasta que pasaba Reyes. Nos dedicábamos a eso, nos reuníamos la gente joven y una cosita más ligera que se solía decir en la fiesta, como un piropo a la mujer que estaba bailando y decía: buenas noches, bella Aurora, tú eres reina, emperadora, eres princesa y sultana, y aquí, delante de la gente, me va a decir la verdad, ¿te vas a casar conmigo o me lo vas a negar? Como me digas que no. Ay, como me digas que no, como me digas que no, pobre y triste me retiro, y como me encuentre un pozo, como yo me encuentre un pozo, te juro que no me tiro. Los cuentos los aprendíamos en la época de la rosa cuando más, porque nos íbamos antes de verse al campo a coger la rosa. Normalmente se traía mucha la rosa del azafrán. Y claro, para sacarle el azafrán
había que montarla luego y siempre quedaba para por la noche. Entonces, como se madrugaba, pues a la noche te daba una mosca que no encontraban los pelos. Entonces había gente que se daba mejor y decíamos, venga, siga, cuéntate un cuento, o la otra, cuéntalo tú. Y es ahí donde más cuentos se sentían. Historias de apariciones que se le apareció a un familiar muerto, que a la otra cosa, y es cuando más cuentos y historias se sabían. Hay una tendencia, a veces subyacente, involuntaria o como se quiera, a considerar lo escrito como paradigma de la verdad y lo oral como cuestionable. Los curas, que eran los depositarios de mucha sabiduría, sin embargo, las costumbres populares no les hacían demasiada gracia. En fin, este tipo de reuniones para contar, pues sí, ¿qué cuentan? ¿Qué se está transmitiendo ahí? No es algo que le gustase mucho a los eclesiásticos. Hay una que está casada, pero está muy flamenca y al cura le gusta. Entonces, cuando el marido se iba al campo, pues él se iba a echar a jugar a las canicas con ella. Entonces, una de las veces empieza a llover y el marido se viene antes de tiempo. Claro, no sabían de meter al cura. Entonces lo coge y en la pajera, bueno, ¿se ha visto lo que es una pajera? En las cuadras donde están las caballerías hay un sitio así como un pozo más grande, que es de echan de la cámara la paja para desde ahí repartirla a los pesebres. Y dice al cura, métase usted en la pajera. Pero se asoma y claro, se ve dejado las patas de fuera. Y ve entrar al marido y se pone, señor cura que está en la pajera, esconda los pies que los tiene de fuera. Dice su marido, chica, qué contenta estás. Y hombre, encima de que vienes temprano, ¿quieres que te reciba enfadada? Pero vuelve la cabeza y ve que las patas se le siguen viendo. Dice, señor cura, si no me ha entendido, esconda los pies que está aquí mi marido. Era un cuento del secreto de la tertulia campesina, era el momento en que la gente se reía, digamos, del poder dominante, ¿no? Su forma. Había cuentos de curas, frailes y monjas que eran todos cuentos eróticos. Es la forma del pueblo que tenía de ver el poder de la Iglesia, pues era un poco burlándose y haciendo una crítica, bueno, divertida, pues porque al cura lo pillaban siempre de mala manera y le daban su escarmiento antes de que consumara. A veces más que anticlericales son una especie de toma de posición o de distanciamiento con un estamento que no es el propio pueblo, ¿no? Es decir, son muy frecuentes los cuentos del cura y la criada, pero no porque vaya a hacer nada malo el cura, sino porque la criada, por ejemplo, le pregunta al cura cómo tiene que preparar un guiso o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces el cura se vuelve y le contesta en latín macarrónico la solución a la criada, ¿no? De esos hay muchísimos, hay muchos. Los niños estaban allí escuchando las historias de los mayores. Muchas veces no la entendías. Incluso yo contaban historias y la gente se reía mucho de las historias y yo pues no la entendía. Me decían, no, es que eres muy pequeño y no, José Mari, tú no, ya cuando seas un poco mayor ya te darás cuenta y tal. Antiguamente se hacía de una forma muy natural porque en las reuniones los que contaban o los que narraban cosas narraban para todos y no solo narraban para los niños. Los niños estaban ahí y aprendían. Proust lo dice con toda claridad, dice, el comienzo de todas las literaturas es folclore en signos gráficos. Todas han nacido pues poniendo por escrito lo que circulaba entre la gente. Y además es muy curioso porque desde muy antiguo se hacía para que no se perdiera. Y estamos repitiendo un poco lo mismo, lo que pasa es que ahora parece que es verdad, porque claro, la sociedad actual y la forma de entretenimiento familiar y de grupo, bueno, pues yo diría que han cambiado, que casi han desaparecido. Es una tradición que ahora se pierde, pero vamos. ¿Verdad? No, esto es una lástima, pero se va perdiendo poco a poco. Yo supongo que está perdido todo ya esto, ¿eh? Sí. En su ver lo que has dicho, con la televisión, con el internet y todo esto, pues hoy es un otro mundo que vivimos. Después de mí, que yo sepa, no hay ningún interesado en los cuentos. Mis hijos han estado muy atareados en sus estudios y en sus cosas y no han tenido mucho tiempo porque los cuentos hace falta tiempo. Y una cosa que hace que los cuentos aquí se contaran y se conservaran era que no había otra cosa. Estamos hablando de centenares de cuentos, que eran los que entretenían de verdad a la gente durante muchísimo tiempo, siglos. Hay que crearle nuevos espacios. Yo lo llamo la teoría del trasplante.
y coger el cuento y llevarlo a la escuela, por ejemplo. Yo siempre digo que lo mejor es que el maestro o la maestra se aprendan el cuento y lo cuenten, porque los niños así lo van a recibir mucho mejor, porque la naturaleza propia del cuento es ser contado en grupo. Los niños son los grandes amigos de los cuentos. Los niños tienen un respeto enorme por las historias. Los niños, cuando ven que una persona mayor se dedica a hablarle durante unos minutos, está viendo que esa persona le da importancia a él. Entonces, yo siempre digo, si queréis ser alguien especial para los niños, contarle cuentos, porque esos niños van a saber que vosotros los queréis. Lo que ha fallado en los últimos 60 o 70 años ha sido esa posibilidad de combinar la experiencia con la ingenuidad y con la capacidad de asombro o el interés por la propia vida. Yo creo que en la actualidad hay una tendencia a volver a unir a las generaciones más separadas, ¿no? De manera que los abuelos puedan contar a los nietos sus experiencias y puedan decir un poco cómo hay que comportarse. Un abuelo que no tenga una audiencia realmente acaba olvidando el cuento, pero son los niños los que lo piden. Y como piden cuentos, los abuelos siguen manteniendo en su memoria los cuentos vivos y se siguen contando y se sigue reuniendo la gente alrededor de una historia que se contó hace cientos o miles de años.